Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de empezar, te pido algo muy rápido. Mientras escuchas este vídeo, piensa qué otra obra o qué otro aspecto del teatro del siglo de oro te gustaría que analizáramos aquí y déjalo luego en los comentarios. Leo todo y muchas veces los próximos vídeos salen directamente de lo que vais proponiendo. Y si este tipo de explicaciones te resulta útil, dale a like, que así sé que vamos por buen camino. Yo soy Álvaro, filólogo hispánico y doctor en lengua española. Y antes de seguir, quiero decirte algo importante. No hace falta que tomes apuntes. Ponte los auriculares, escucha con calma y deja que las ideas se vayan colocando solas, porque el teatro del siglo XVII no se entiende memorizando datos, sino comprendiendo cómo funciona como espectáculo. En este vídeo vamos a hablar de una auténtica revolución cultural, la novedad del teatro español en el siglo XVII. Y cuando digo teatro no me refiero solo al texto dramático, sino a todo el entramado que lo hace posible. Porque una de las ideas clave de este periodo es que el teatro no es solo literatura, es texto, representación, público, espacio, economía y espectáculo. Para entender este cambio, hay una obra fundamental, El arte nuevo de hacer comedias, escrito por Lope de Vega a comienzos del siglo XVII. No es un tratado teórico al uso, sino una reflexión muy pragmática sobre cómo se hace teatro en su tiempo. Lope no escribe pensando en Aristóteles ni en los preceptistas clásicos, sino en algo mucho más concreto, el público. De hecho, introduce constantemente la perspectiva del vulgo y reconoce sin pudor que escribe para gustar, no para obedecer normas antiguas. Aquí aparece una idea esencial que subrayan muchos estudiosos. El teatro del siglo de oro nace cuando el teatro entra de lleno en los circuitos comerciales. Ya no depende solo del autor. Intervienen compañías, actores, empresarios teatrales y sobre todo la respuesta del público. El éxito o el fracaso de una obra se decide en escena, no en el escritorio. Este cambio va acompañado de una transformación material muy importante. Durante mucho tiempo se pensó que el Corral de Comedias de Almagro era el más antiguo, pero hoy sabemos que el más antiguo conservado es el de Alcalá de Henares, construido a comienzos del siglo XVII. El Corral no es un teatro a la italiana, sino el patio interior de un edificio adaptado para la representación. Es un espacio cerrado, urbano y popular al que acude toda la ciudad. Y esto es clave. El teatro del siglo XVII es un espectáculo total. No se va a ver una obra en silencio y recogimiento, se va a una fiesta. En verano las funciones empiezan hacia media tarde y pueden durar hasta la noche. El público se arregla, llega pronto para coger buen sitio, habla, reacciona, grita, aplaude o protesta. El teatro es una experiencia colectiva. La pieza central de esta fiesta teatral es la comedia, entendida no como obra cómica, sino como cualquier pieza teatral. Según el modelo nuevo, la comedia se divide en 3 actos. Pero aquí hay una trampa interesante. Los actos no coinciden necesariamente con planteamiento, nudo y desenlace. El conflicto se presenta muy pronto, a veces en los primeros 100 versos, porque hay que enganchar al espectador desde el inicio. El desarrollo puede alargarse hasta el final y el desenlace resolverse de forma rápida, casi milagrosa, en los últimos versos. Lo importante es mantener la atención y terminar siempre en alto. Como no existen grandes recursos técnicos en los corrales, la seducción se logra de otras maneras, con el verso, con la música, con el movimiento, con la imaginación del público. Por eso el espectáculo no se limita a la obra principal. Antes se recita una loa, un poema introductorio que prepara al auditorio y suele elogiar a la ciudad o al público. Entre actos se representan entremeses, piezas breves que admiten prosa y verso. Y al final hay baile. Todo esto forma parte del mismo evento teatral. Para comprender bien este teatro hay que entender también el corral como espacio social. Las localidades están estrictamente jerarquizadas. Las mujeres se sitúan en la cazuela, un espacio propio que recibe ese nombre porque aquello era un auténtico hervidero. Los expertos y profesionales del teatro se colocan en la tertulia. Hay gradas para sentarse, aposentos privados alquilados en las casas vecinas y abajo el patio de los mosqueteros donde el público más ruidoso marca muchas veces el éxito de la función. Todos miran hacia un centro, el tablado. El escenario se organiza en varios niveles y alturas que funcionan como espacios simbólicos. Un segundo piso puede ser una torre o un monte. La tramoya permite apariciones, desapariciones y efectos sorprendentes. El teatro es ante todo un espacio de ilusión.
No importa el realismo, importa la eficacia escénica. Muchas veces además la fiesta teatral está ligada a la ciudad y a la caridad. Los corrales nacen y se gestionan en conexión con hospitales y cofradías y parte de lo recaudado se orienta a sostener esas instituciones. Eso hace que el teatro no sea solo ocio, también es economía urbana, control municipal y servicio público, con reglas, alquileres y reparto de espacios. Y por eso el corral funciona como un espejo social. La ciudad entera entra, paga, se coloca y se ve a sí misma representada. Y como mueve dinero y masas, también genera polémica moral. Hay debates sobre la licitud del teatro y se discuten límites, licencias y condiciones para permitir comedias, músicas y bailes. En ese marco el espectáculo no es libre, se regula, se vigila y se justifica, porque puede educar, pero también desordenar costumbres. La fiesta teatral convive así con una tensión constante entre diversión pública y control institucional. Otro punto clave es que el teatro se convierte en producto. La demanda obliga a producir mucho, a circular textos, a copiar, adaptar y vender comedias. Y esa circulación abre una grieta entre escena y papel. Lo que triunfa en el corral luego se fija, a veces tarde y de forma imperfecta, en impresos llenos de variantes. Por eso entender el teatro del siglo XVII es entender también un mercado cultural en pleno funcionamiento. Y por último, el público no solo mira, también está organizado por género, reputación y vigilancia. Las mujeres ocupan la cazuela, con normas específicas, y alrededor del corral aparecen figuras destinadas a controlar miradas, accesos y comportamientos. Eso significa que el teatro, además de espectáculo, es un campo de tensiones sociales, donde ver y dejarse ver también importa. La obra integra elementos trágicos clásicos, errores fatales, orgullo desmedido y catarsis, pero los adapta a una sensibilidad barroca. El conflicto no es solo político, es existencial, y junto a Segismundo aparecen otros ejes, como el honor encarnado en Rosaura o la figura del gracioso, que aquí adquiere un tono trágico inesperado. Y ahora quédate con esta idea final, porque es clave para el examen y para entender todo el tema. El teatro español del siglo XVII es una síntesis entre espectáculo y mercancía, entre literatura y escena, entre cultura popular y reflexión moral. No se entiende desde el texto aislado, sino desde la experiencia teatral completa. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el teatro del siglo de oro, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Y dime en comentarios, ¿qué obra del siglo XVII te cuesta más entender y por qué? Nos escuchamos en el próximo episodio de Filología en Voz Alta.